El término exorcismo se ha escuchado en los últimos años, principalmente por la industria de Hollywood, alusiva a películas de este género de terror, que menciona en muchos de los casos el exorcismo como protagonista. Muchas películas como El Exorcista, Requiem, entre otras, y una de las más llamativas en los últimos tiempos, que es El exorcismo de Emily Rose, ha resonado muchísimo por su caso tan controversial. Esta historia liga y batalla entre el mundo religioso y espiritual y lo médico y legal. Hoy vamos a hablar de lo que hay detrás del caso de Annalise Mitchell. I guess we'll never know how this all happened. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos una vez más a un episodio del Cuarto Misterioso. En esta oportunidad tenemos un tema que, como escucharon en la intro, bastante controversial porque vamos a tocar, es un caso que puede ser considerado en la época actual como true crime, un crimen. Sí, es verdad. Sí. Y es como fue precursor de muchas películas ¿En los 2000? de Hollywood, ajá, exactamente, como del nuevo siglo. Fue un caso bastante único y como muy mediático de exorcismos, y son cosas que realmente no se ven mucho en estos últimas décadas de nuestras vidas, ¿no? Creo que antes era mucho más común como estos exorcismos en el siglo XIX, sobre todo estas historias de posesiones junto con invocación de demonios y de cosas. Pero a medida como que ya el tiempo fue pasando, digamos, nos vamos acercando como a una época más contemporánea, ya no se ven tanto los casos de posesiones demoníacas. Sí, con la explicación que tenemos preparada para el día de hoy, creo que va a quedar un poco más claro la razón del por qué últimamente no escuchamos tantos casos de exorcismo. Exactamente. Bueno, sin más, podemos comenzar. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Anna Elizabeth Mitchell, ella nació en Alemania en 1952 y murió en 1976 con 23 años. Durante un año de su vida fue sometida a más de 67 sesiones de exorcismo, y eso es lo que en últimas le causa la muerte. Pero entonces, para eso tenemos que remontarnos a cuando ella tenía 16 años. Ahí es cuando empieza todo. Ella era parte de una familia católica como muy creyente, muy devotos, ellos todos, los papás y ella. Y a los 16 ella tuvo una convulsión y ella le diagnosticaron con un tipo de epilepsia como en el lóbulo temporal. Y los síntomas luego se volvieron como depresión. Ella le iniciaron como un tratamiento psiquiátrico con medicamentos y todo. Uh-huh. Pero ahí las cosas empezaron a empeorar. Sí, porque ya en el 69 ella es cuando experimenta una segunda convulsión y es cuando va al médico, en este caso al doctor Siegfried Luthi, Uh-huh. que le realiza un electroencefalograma para mirar como la actividad cerebral, solo que para esta oportunidad esa imagen aparece Normal. todo normal. Sí. Entonces, debido a esto, en esta etapa no se le diagnostica absolutamente nada grave, sino como una epilepsia gran mal, que creo que le llaman, que es algo que como no era muy consecuente, era como mucha separación entre una y otra, y es por ello que no le dan como una medicina para este punto. Entonces, digamos que a partir de este punto, bueno, es importante porque más adelante, por este diagnóstico, muchas cosas más se van a desencadenar en la salud de Annalise. Sí, porque ella cuando cumple 20 años, empieza, como te digo, ella era de una familia muy devota y muy Uh-huh. católica, entonces pues, claramente hay como cruces y símbolos religiosos por todos lados en la casa. Pero ella, cuando cumple 20 años, empieza a tener como un desprecio a estos objetos religiosos y un rechazo y empieza a escuchar voces que
le dicen cosas terribles, que tienen voces como demoníacas, según pues dicen los registros. Ella empieza a tener pensamientos suicidas y acciones suicidas. Ahí ya a ella le empiezan medicamentos, pero las cosas no mejoran. Sí, porque incluso cuando, digamos que empezaron a hacer las epilepsias, los ataques epilépticos más frecuentes, es cuando empiezan a medicarla, que le mandan este medicamento que es básicamente para controlar los ataques epilépticos, pero aparte de que no hicieron nada para mejorar eso, aparentemente empeoró la situación. Empeoraron las Entonces cosas. es cuando se empiezan con estas visiones, escucha cosas, que ya incluso en el colegio en una oportunidad tuvo como incontinencia urinaria en el salón de clases en la secundaria. Y este tipo de cosas, o sea, fue así, fue como muy poco a poco, pero siempre agravándose más. Ok. Entonces, por ejemplo, en el 69 ella sufrió un desmayo también. Y en otro episodio es que la llevan al doctor y es cuando la analiza un neurólogo en ese entonces. Pero lo extraño de todo, y que creo que va también ligado un poco a la época, nunca daban como con un diagnóstico como realmente de la situación que ella tenía, No sabían sino que qué era eran, lo que le estaba pasando. asumían. Ajá. Ellos asumían mucho por las cosas que le estaban sucediendo, que era, no, es una epilepsia del lóbulo temporal izquierdo, pero, o sea, no era algo como muy fundamentado. Sin embargo, le recomendaban que mantuviera el tratamiento, pero no había mucho más que eso. Mejoría, exactamente. En ese tiempo, en esas duraron ellos 5 años. Entre lo que le dio la primera convulsión a ella y los papás empiezan a creer que ella está poseída por un demonio, pasaron 5 años en el que ella no tuvo mejoría y como que los síntomas empeoraban. Pero como que la gota que derramó la copa fue en una peregrinación que los papás y ella hicieron a San Damiano, que es un sitio de peregrinación en Italia. Ahí la mamá de Annalise dice que ella le empezó a ver estigmatas en las manos a la niña, y un padre de la peregrinación del sitio donde ellos estaban empezó a decirle que ella estaba condenada y que estaba poseída y un montón de cosas. Entonces ahí es cuando los papás dicen como, de pronto esto no es una enfermedad, sino que es otra cosa, posesión demoníaca. Tal cual. Y es que se usó mucho la emoción. Las personas que decían esto sobre ella era como más como una convicción, sí, claro, meramente religiosa y emotiva de su parte hacia Annalise. Entonces esa proyección que ellos tenían era lo que reflejaban en ella, y obviamente al ser una familia tan fervientemente religiosa y católica, pues no fue muy difícil para ellos convencerse de que eso era realmente lo que le sucedía a su hija. Ajá, exactamente. Y bueno, pasó, digamos, lo de los medicamentos, pasó lo de la peregrinación. Annalise se pone mucho más agresiva, como que los cambios en su forma de ser y todo empezaron a empeorar. Entonces se volvió una persona agresiva, se volvió una persona que comía insectos, que es bien extraño, o sea, como que veía el bicho por ahí andando y lo agarraba y se lo comía. Genuflexión. Sí. Eso me parece súper violento, porque incluso eso le generó que se le rompieran las rodillas. Sí, pero eso viene ya después, Sí. cuando ya está como propiamente poseída. Ya. Ella decía que veía demonios, que lanzaba cosas, pues lanzaba cosas a la gente, mejor dicho, gruñía y tenía como voces diferentes, ¿no? Dependiendo de lo que fuera que ella tuviera, como que estuviera hablando en ese momento a través de ella. Creo que es importante, antes de entrar más en los detalles de lo que fue el exorcismo o la posesión como tal, y es que, o sea, eso es algo que yo aprendí en la investigación para este caso, y es que los pasos que debe seguir un exorcista para determinar, por ejemplo, un caso de posesión, o cuáles son esos lineamientos que ellos deben seguir para... Bueno, porque primero los papás pidieron a los curas que se hiciera un exorcismo y eso les fue negado porque solo tiene que autorizar el obispo. Y luego lo que veremos más adelante es que sí se hicieron unos exorcismos, pero como debajo de cuerda. Y como que realmente esto no fue algo que estuviera bien hecho y que el obispo
después se arrepintió como de haber autorizado el exorcismo de Anneliese. Y muchos años después de todo lo que pasó, que les vamos a contar ahorita, la misma Iglesia Católica Alemana se retracta. Ellos retractan como la afirmación de que Anneliese hubiera estado poseída en cualquier momento. Pero bueno, sí. Entonces la Iglesia Católica tiene una serie de reglas y como de criterios que tienen que cumplir la persona para saber si está poseída o no. Exactamente. Y el criterio de un exorcista como tal, porque la Iglesia Católica tiene como una especie de academia de exorcistas, donde se preparan ellos como, digamos, que estudian para ellos poder determinar si es un caso real de posesión demoníaca. Y digamos que la regla fundamental de un exorcista es mantener como sobre todo un escepticismo saludable por encima de cualquier cosa y una perspectiva muy objetiva antes de caer en un ámbito religioso o realmente de decir sí, esto es una posesión de un demonio. Entonces ellos siempre van a poner enfrente la salud mental de la persona. Claro, porque en un principio, o sea, creo que es como en siglos pasados, era muy común confundir las enfermedades mentales, ¿no? Con una posesión demoníaca. Entonces tú ponías a esta persona a sufrir lo que no se había escrito porque tú creías que tenía un demonio adentro y lo que pasaba era que esta persona tenía, yo que sé, alguna clase de esquizofrenia o cualquier otra cosa. Que pues no se trataba como con oraciones y con agua bendita. Sí, tal cual. Entonces, esto hizo como que la iglesia reconsiderara y dijera como, bueno, no, creo que tenemos que hacer algo al respecto. Sí. O sea, y a pesar de todo, si ellos tenían como unas reglas estrictas, solamente que muy por encima de eso, la persona o el obispo que aprobara un exorcismo, hacía a veces mucho caso omiso de cosas que tenían que estar ahí firmemente valoradas, por ejemplo, una valoración médica, psiquiátrica y todo lo demás. Pues en este caso ellos, no importa, no tengo la valoración médica, entonces, pero igualmente estos otros síntomas me parecen suficientes como para... Me cuadran. Y estos síntomas de los que hablamos, que cuando hacen una investigación normalmente, se trata de habilidades para hablar en otros idiomas que son desconocidos por esa persona, una capacidad de predecir eventos futuros o desconocidos simplemente, por ejemplo, algo que le pasó al padre. Sí, son capaces de hablar cosas de la vida privada de esa persona que no hay manera de que esa persona lo sepa. También es uno de esos síntomas. También demostrar como poderes sobrehumanos, como fuerza física sobrehumana, o simplemente o levitar como objetos, o movilizar, o olores en la casa que son, digamos, no naturales para el entorno, que no tienen por qué estar ahí. Sí. Y sí, entre otras cosas o poltergeist, por ejemplo. Poltergeist, que es como una presencia. Que las cosas se mueven solas. Sí. O escuchan cosas, o sombras, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es lo que un exorcista normalmente ve. Pero por encima de todo siempre pone la salud mental. De nuevo, del paciente. Y es el deber ser. Pero es algo que en el caso de Anneliese Michel se omitió por encima de todo. Sí, claro, no se le dio como la atención que ella necesitaba y por eso pasó lo que pasó. Sí. Bueno, entonces una vez, los papás, ellos hicieron como una solicitud de exorcismo, a ellos les fue negada esa solicitud. Y luego hubo un cura que se llama Ernest Alt y él la visitó y el tipo quedó convencido de que ella estaba poseída. Entonces... él decía que no parecía una persona epiléptica, que eso era algo más allá de una enfermedad cualquiera. Porque él además se autoproclamaba psíquico. Que bueno. Y este cura, convencido de que ella estaba poseída, y hubo otro cura que se llamaba Arnold Renz. Él hace otra solicitud al obispo pues para pedirle que pudiera ir a exorcizar. Sí, este obispo... Anneliese. Que era como de esa región, que era Joseph Stangl. Exactamente. Ahí el obispo le aprueba esa solicitud al cura, pero todo eso se hace como debajo de cuerda. O sea, no hay... se hace como bajo un secreto absoluto ahí, como que los papás y los curas son los únicos que saben que ella está como pasando por esto. Porque no hubo ningún rigor científico, con eso me refiero de nuevo, y hay que hacer mucho énfasis, y eso es algo que se repite en información.
no hubo análisis psiquiátrico ni médico No. que avalara absolutamente nada. Y claramente para la iglesia, en ese entonces quizás no era lo más importante, aunque ya estaba en los reglamentos que se pusieron más estrictos después. Ajá. Entonces, sí, o sea, fue tan fácil como explicarle muy por encima a este obispo lo que estaba pasando y sin mucho más. La niña está hablando en latín. No, y Ya. bueno, ya lo vamos a decir más adelante Ah, porque por la favor. verdad Eh, no fue mucho más que en su idioma. Sí, sí, Las sí. cosas. O sea, hay cosas que uno dice como que esto está muy raro. Pero entonces, bueno, esto pasó en septiembre de 1975. Este cura Arnold Renz, que también estaba convencido de que Annalise estaba poseída, hace una solicitud para poder exorcizarla al obispo, al mismo obispo que los papás habían Sí. contactado antes. En este caso, el obispo sí le otorga como la autorización. Entonces, Ernest Alt y Arnold Renz son los curas que van a exorcizar a Annalise Michel durante casi un año. Para el comienzo de los exorcismos, Annalise estaba bastante dentro de lo que cabe relajada. Ella se reía como con los sacerdotes, con la familia. Pero poco a poco, cuando empezaron como con las oraciones y el ritual del exorcismo como tal, ya ella como que no podía como controlarse. Ujú. Entonces, digamos que esto fue avanzando poco a poco y progresivamente. Y ya a partir de aquí es importante aclarar de que los eventos simplemente van en declive. Ajá. Porque ya llega en un punto en que Annalise ya no aceptaba y ella pidió, aparentemente con voz firme, que dejaran de suministrarle los medicamentos que les habían mandado. Además de no comer casi alimentos, o sea, era muy poco lo que ella ingería. Sí, porque hubo un punto en el que ya se rehusaba. Sí, completamente, y ella lo manifestaba y no tomaba casi agua. Entonces, bueno, fue una serie de cosas que ellos también pasaron muy por encima de todo, porque o sea, entendemos el estado en el que pudo estar ella Ujú. y creo que su situación ameritaba de que hubiera una intervención Sí, claro. por parte de los padres, principalmente de como, hey, o sea, esto lo tienes que hacer porque es tu salud, es todo lo demás. Pero la convicción religiosa, y ese es un punto que es bastante importante, fue lo que movió siempre todo el entorno en cuanto a Annalise Michel y el exorcismo. Ujú. La influencia de la madre, principalmente, porque era muy ferviente, creyente y religiosa, tuvo bastante peso en las decisiones que se tomaban en ese punto. Sí. Y la misma fe de Annalise, que ya muchas de sus solicitudes, porque ella las manifestaba, también como que les impedía al resto como decir algo diferente Sí, claro, era. en las decisiones. Y ella tenía como, en medio como de los exorcismos, igual ella tenía como momentos místicos. Entonces ella creía que hablaba con María, la madre de Jesús, o ella creía que le estaban. Sí, que había como santos y como que Dios mismo le estaba hablando a ella y dando direcciones e instrucciones. Y es que fue eso, fue la interpretación de los síntomas que todos fueron, digamos, yo no sé si decir tergiversados, pero fueron interpretados a favor de esa creencia Sí, religiosa, claro. católica y todo lo demás. Total. Entonces, bueno, aquí hay una serie de cosas y principalmente por ello es que todo lo que sucedió después Pasó. pasó, que fue todo lo Sí. malo por ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, empezó el exorcismo desde esta fecha, septiembre de 75. 1975. Entonces, bueno, aquí hay como una serie de eventos porque se empezaron como a manifestar aparentes demonios en las sesiones que lo fueron identificando poco a poco porque empezó a aparecer Judas, Lucifer, Ok. Nerón, Hitler, Fleischmann. Que Pero era, que era un sacerdote caído y. Ajá. Ah, bueno. Entonces, bueno, fueron todos estos y lo peor de todo, o no sé si es lo que lo hizo más interesante, es que cada uno de estos personajes que estaban presentes, estos demonios, tenían una voz distinta. Ah, como que escuchabas, porque hay grabaciones de Sí. los exorcismos, entonces uno oye como de diferentes voces. Sí, como que una voz parecen. gutural un poco, pero todos tenían como una distinción. Ujú. Y casi que ellos podían identificar con quién estaban hablando cada vez que escuchaban como este color de la voz Como que le que ella cambiaban. manifestaba. A veces le hacían como pedidos a los demonios
sobre, por ejemplo, uno sabía como chino, entonces le decía algo en chino y ella le pedía que les hablaran en No, alemán. sí, que uno de los curas, como para probar a ver si sí estaba poseída o Ujú, no, le hablaba en chino a Annalise y el demonio que le estaba como sí. hablando a través de ella contestaba en chino igual, pero decía como no, por favor, hablemos en alemán. Que Que yo creo bueno, que esa fue una señal grande, porque se supone que son demonios, ellos saben todos estos otros idiomas, o no, y no se latín. supone que, ajá, que usan lenguas muertas y bueno, el caso, Sí. como, no sé. No sé. Entonces, nada, las sesiones de los exorcismos, muchas se realizaban sin éxito, como que no lograban hacer absolutamente nada. En otras lograban sacarle como ciertas informaciones sobre ellos, sobre los demonios. Que si me preguntas es de dudosa procedencia. Porque, o sea, era como que decía, por ejemplo, Lucifer decía que iba a romper a Annalise, como que a destrozarla en pedazos si volvía a tomar la comunión, pero eran como cosas muy vagas, no era como algo Ujú. realmente como que sobre alguien que tú dijeras, wow, esto no tenía por qué saberlo y lo supo, que son de los síntomas que deben analizar incluso antes para tomar la decisión del exorcismo. Sí, claro. Y así transcurrió muchos días, Judas decía muchas cosas, después salía Hitler y decía otras, o sea, parecía más bien como una especie de múltiples personalidades manifestándose sobre la sesión, Ah, ok. más allá de los demonios en sí. Sí, claro, porque tampoco entiendo cómo Hitler, o sea, ¿por qué va a ser un demonio? Eso está Es como raro, ¿no? cuestionable, Porque yo los no sé. demonios no son como criaturas muy específicas. Son ángeles caídos, es lo que yo entiendo, Exacto, ¿no? no son personas que existieron y, o bueno, no sé, O sea, pero porque cometieron actos atroces en la estás en historia. el infierno, pero entonces pues estás en el infierno y te vuelves un demonio. O puedes Eso subir y manifestar. No lo sé. Sí, no sé, esto Pero quizás no sé. me causa Porque, intriga. o sea, lo dicen como. Porque Caín también está en la lista de demonios como tal. Sí, no, no entiendo muy Lo bien cierto es que, eso, bueno, pero a partir de allí se desencadena todo lo malo hasta que ella fallece. ella se muere, o sea, el exorcismo empezó en septiembre de 1975 y ella se muere en julio de 1976. Entonces no alcanza a cumplirse un año de que empezaron estas sesiones que eran extenuantes, que eran, o sea, podían durar horas y horas y horas, y ella ahí gritando, contorsionándose, como, sí, haciendo algo que es muy agotador y sin poder Físicamente recibir desgastante. comida ni nada. Ella muere pesando 30 kilos. Tiene las rodillas rotas por constantemente hacer genuflexiones, o sea, lo que Ujú. se da a entender que o era como que se arrodillaba muy agresivamente o muchísimo, muchísimo tiempo, como muchas veces. Ella no podía moverse sin ayuda aparentemente y también parece, según la autopsia, que ella tenía neumonía, aparte como de todas las cosas Ujú. que estaban pasando. Em, en el juicio, los curas y los papás de Annalise fueron acusados de homicidio culposo porque pues duraron en un año en estas. Ella se murió de desnutrición y deshidratación y realmente nunca nadie le prestó ayuda ni la atención que ella necesitaba. En absoluto. Mm, Entonces, aquí es donde surge como qué es lo que los sacerdotes ignoraron todo este tiempo y por qué no hubo una acción para evitarlo. Ah, bueno, sí, porque igual los sacerdotes dicen, o sea, durante el juicio ellos Ujú. dicen como que ella sí estaba poseída, pero que la última sesión de exorcismo que ellos hicieron antes de que ella muriera, la liberó de todos los demonios. Y eso fue lo que ellos mantuvieron El caso en el durante juicio. todo el juicio. La mamá también salió después a decir como que ella no se arrepentía de nada de lo que había hecho por su hija, porque ella de verdad creía que Annalise estaba poseída. Y esa fue la postura de ellos durante todo el tiempo del papá de ella. Creo que ella murió. em, y la señora, pues no sé si está, pero la Ujú. casa, digamos, de ellos también se quemó. Bueno, el caso. Pero ellos siempre mantuvieron como que lo que hicieron lo hicieron como con las mejores intenciones y que ellos genuinamente creían que Annalise estaba poseída. Incluso el abogado que ellos tuvieron durante el juicio, que aparte, Cuestionable. que aparte, ajá, fue el mismo abogado de varios de los acusados en los juicios de Nuremberg.
que son los juicios que se hicieron a los nazis en Alemania, unos años después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero bueno, el señor fue uno de los abogados de esta gente. Él fue el que defendió a los curas y a los papás de Anneliese. El argumento de él durante el juicio fue que ellos no estaban haciendo nada ilegal porque en la Constitución alemana la gente tiene total libertad de practicar su religión sin restricciones. Entonces, pues, un exorcismo es parte como del ejercicio de la religión a la que ellos pertenecían y no es ilegal, entonces que ellos no estaban cometiendo como ningún acto indebido. Un acto indebido, viendo cuáles fueron las consecuencias letales al final, ¿no? Fatal todo. Fíjate que hay muchos expertos médicos y psiquiátricos que se manifestaron en lo que fue el juicio, muchos profesionales de la salud mental, porque, bueno, a lo largo de todos los documentos que hay sobre el juicio y demás, ellos hicieron como un análisis y concluyeron de que Anneliese sufría de psicosis y esquizofrenia, que era lo que hacía que ella tuviera visiones de espectros, de sombras, de voces y todo lo demás que sabemos que suceden al menos con la esquizofrenia. Ajá. Es algo completamente normal. También está el doctor Alfred Lungerhausen y el doctor Jörg Klaus Kohler, que fueron psiquiatras de la Universidad de Ulm, y ellos también realizan como un análisis del caso, de todo lo que sucedió, y ellos determinaron también que fue psicosis paranoide, como más puntualmente qué era lo que le estaba pasando, y esto mucho en base a lo que ella decía que veía, con quién hablaba, los medicamentos que estaban tomando y que dejó de tomar, y eso pudo haber también generado una serie de problemáticas que se manifestaron durante el exorcismo. Por ejemplo, el doctor Luthi también, él fue uno de los que atendió a Anneliese en su momento cuando estaba viva. Él tenía la facultad de haberle diagnosticado algún tipo de trastorno o de enfermedad. Sin embargo, no lo hizo y le sugirió que consultara a un jesuita. ¿Qué? En su momento. El doctor Sates. Tú estás ya llevada. Sí. Médico. No. El doctor Sates, psiquiatra del Hospital Universitario de Würzburg, esta persona no trató directamente a Anneliese en ningún momento, pero sin embargo, por toda la evidencia que se presenta en el caso, él testificó que los medicamentos como el Dilantin, que es para la epilepsia, él dice que eso suprimía las convulsiones a un punto que él conducía a una psicosis psicógena. O sea, no te dejaba convulsionar, pero te daba algo peor. Otra cosa. Y entonces es básicamente que generaba una enfermedad a raíz de esto. Dios. Entonces, esta hipótesis también la apoyó el doctor Keller, que fue un doctor que le recetó Tegretol, que esto era para... Sí, también, como para los casos de epilepsias que ella tuvo. Eso fue en el 75. Después el doctor Lenner, en el 74, él Anneliese visitó a este doctor y se sospechaba que no se estaba tomando los medicamentos por lo que ella manifestaba. Entonces era como, pero sí, esto es para tratar básicamente esto que se está sucediendo, y mantenía los episodios a pesar de eso. Entonces la señal que él decía es que ella no se estaba tomando ese medicamento que le había recetado. Con juicio para... Ay, qué grave. Entonces, bueno, en base a esto, este doctor lo remite a otro que es el doctor Schleip. Este fue el que encontró en el electroencefalograma que Anneliese había mejorado, por eso no habían como unas imágenes tan contundentes. Sin embargo, le recomendó que mantuviera el medicamento de Tegretol, que es muy importante para este caso. Pero después aquí entran una serie de antropólogos y otros expertos, como el doctor Felicitas Goodman, es una antropóloga, y esta persona realizó como toda una extensa investigación del caso del exorcismo, qué se hizo, qué no se hizo. Y la conclusión es que el medicamento, digamos que porque ella decía que las oraciones y todo lo que fue el proceso religioso del exorcismo, sí tiene como unas consecuencias bioquímicas en el cerebro. Sí, claro. Entonces, esto sugiere de que el medicamento, el Tegretol,
que tomaba impidió los efectos positivos del exorcismo. O sea que Y el por eso, medicamento no dejó que... ajá, Marica, le bloqueaba como que digamos que sí, esas oraciones y esas cosas del ritual, por eso no surtía efecto. Y eso fue lo que dijo esta doctora. no puedo creerlo. Aquí entra otra persona que creo que es también importante, que es el autor de una de nuestras fuentes, que es el libro John M. Duffy, que es el libro Lessons Learned, que se llama como las lecciones aprendidas del caso real de Annalise Michel. Él argumenta que las experiencias que ella experimentaba eran absolutamente consistentes para un trastorno psicológico y destaca muy por encima de todos que la sugestión de los sacerdotes fue lo que influyó absolutamente de nuevo en lo que pasó después, en la aprobación de los exorcismos y todo lo demás. Entonces, Claro, la convicción religiosa fue el factor común en porque esa familia. además que, o sea, además de que ellos eran personas muy devotas, la autoridad entonces era el cura y el cura llega ahí a confirmarles como Sí. sus delirios, estas imaginaciones de cosas que realmente puede que no sean, en lugar de ir a poner orden, ¿no? Y de ir a mirar objetivamente qué es lo que está pasando con esta muchacha y sí, ¿No? Y está muy también complicado. algo que me pareció muy, muy curioso durante este caso fue que también hubo personas como del clero, de la iglesia o religiosos, otros sacerdotes, obispos, que decían que claramente era un problema de salud mental y no de posesión demoníaca, que me impresionó, porque no fue como en defensa de por su convicción religiosa, sino que de verdad, como dijimos al principio, que es esa objetividad Sí, que ellos claro. deben mantener y poner siempre como un poco como el lado científico por la Y el salud bienestar mental de la persona primero que por cualquier cosa, encima, claro que sí. claro. Pero bien, eso fue lo que pasó. E incluso pues, hay muchos expertos, ¿no? Que dijeron que tenía ella, era un demonio. Sí. Bueno, una vez Annalise muere, pasan 2 años antes de que empiece el juicio, pero entonces entre que ella muere y empieza el juicio, los papás de Annalise piden la exhumación de los restos de ella. Sí. Porque ellos estaban, o sea, el delirio no termina cuando ella muere, sino que ellos piden la exhumación del cuerpo de su hija, porque una monja le dice a la mamá de Annalise como no, yo tengo una señal y toca exhumar el cuerpo, a mí me han dado una señal, tengo una visión de que te toca exhumar el cuerpo para probar que esto fue un caso verdadero de posesión, el cuerpo no se va a ver deteriorar como normalmente lo hace una persona que se muere y que se entierra y que se deja. Que se va descomponiéndose con el Exactamente. tiempo. Entonces a ella la exhuman, porque además es súper raro porque a Annalise la entierran como de afán. Ella se muere, Sí, le hacen un funeral ahí como todo a las rápido, carreras y la ponen en un ataúd cualquiera barato económico. y la ponen ahí bajo tierra a descansar. Que esto es muy raro, realmente no hay como una explicación de eso, pero me parece extraño porque para la religión católica es muy importante como darle una sepultura apropiada a un cuerpo, ¿no? El acto del velorio, además, Ajá, todo todo esto. el protocolo. Bueno, se exhuma el cuerpo, a los papás no se les permite ver el cuerpo de Annalise, Aunque al principio sí le habían dicho que lo iban a ver, pero no. pero o sea, como que hubo unos fiscales que impidieron de que ellos lo vieran Ujú. porque también a los sacerdotes, Ernest Les habían y dado el otro, y Arnold, les habían dado la opción de decir como si querían ver los restos o no. pero al final no. Ellos dijeron que sí querían verlos, pero los fiscales y la gente como encargada de eso no les permitieron ver el cuerpo de Annalise. Bueno, hacen la exhumación, hacen los análisis pertinentes y normal, o sea, el cuerpo se descompuso y se deterioró como habría de hacerlo una persona que lleva casi 2 años ahí metida bajo tierra. Ujú. A pesar de esto, los papás de Annalise no estaban convencidos de que les estaban diciendo la verdad y estaban diciendo que definitivamente había algo como sobrenatural Que estaban escondiendo. y místico y extraño sobre el cuerpo de su hija, pero pues eso no fue muy cierto. Después de la exhumación, de los exámenes y todo, sí se le dio como la sepultura que los papás querían, no tan a las carreras, no tan así como de afán. Se la puso en un buen ataúd y se puso a descansar Annalise. La tumba de Annalise hoy es un sitio de peregrinación para muchos católicos que creen que esto sí me parece un poco sórdido, porque es que el sufrimiento de Annalise fue como expiación
por Mm. los curas que se desvían del camino correcto, y los curas y los jóvenes como que se desvían del camino correcto. Entonces va la gente y peregrina y van a la tumba de Annalise como a rendirle, como a orar por ella y Sí, a sí. orar allá y a pedirle cosas. Bueno, ahí viene algo muy importante que surge del caso y son los cargos que se le imputan a todos los personajes implicados Bueno, sí. en este evento. Y me parece un poco... Yo no sé si es... me parece muy poco lo que fue la supuesta condena. No hubo justicia. Realmente no. Porque ¿qué pasó? Esto lo imputan como un caso de homicidio negligente. Hubo homicidio culposo, Sí. también se llama. Y tanto los padres de Annalise, que son Joseph y Anna Mitchell, como los sacerdotes Ernest y Arnold, fueron acusados con este homicidio negligente. Ujú. Y este cargo se les imputó es porque por las investigaciones, esa negligencia y la falta de atención médica fue lo que llevaron al fallecimiento de Annalise, básicamente. El problema para mí yace en que, o sea, por la muerte que ocasionaron a esta persona y solo porque Annalise les pedía que, o sea, ella misma era la que solicitaba que no le dieran los alimentos, que no le dieran medicamentos, que no le dieran nada, fue lo que ayudó realmente a que los cargos fueran menores. Sí. Y menores porque únicamente o sea, la acusación y digamos que los cargos fueron casa por cárcel, básicamente, como con régimen de presentación. Y 6 meses. Y sí, solamente, y unas multas a los sacerdotes, que tienen que pagar una cantidad de dinero, que aquí colocan que eran 4.800 marcos alemanes para el padre Alt y 3.600 para Arnold. Y creo que también tenían que como cubrir los gastos legales como multa, pero para eso lo que fue todo. sucedió. Y a los papás les dieron, no les dieron absolutamente como ninguna clase de reprimenda. El caso terminó así. Y es lo que yo te decía en un punto, como que los papás no se arrepintieron nunca de haber hecho lo que hicieron. Ellos siguieron creyendo y convencidos de que su hija estaba poseída y de que estaban haciendo eso como en el mejor interés de Annalise. Pero pues Aquí me corrijo porque son 3 años de libertad condicional. De libertad condicional. Bueno. Sí, porque al principio eran 6 años de cárcel. ¿Y les bajaron la pena? Y condicional. Wow. En su casa podían estar haciendo su vida normal, sí, básicamente. Tú estás por fuera cuando tienes libertad condicional. Pero que sí. Entonces, ellos pues en ningún momento como que se disculparon, se arrepintieron, mostraron como ninguna clase de remordimiento. Ellos seguían como muy convencidos de que lo que hicieron fue lo correcto. Los curas también. Y el obispo, después de que pasó todo lo que pasó con Annalise y murió y iba a empezar como el juicio, este obispo dijo como que él no sabía la condición en la que estaba Annalise antes de autorizar los exorcismos. Que él no tenía absolutamente idea de nada. Cuando se supone que si a ti van y te piden exorcizar a alguien, pues tú tienes que tener esas evidencias, tienes que solicitarlas. Exactamente. Y si no, por lo contrario, rechazar el exorcismo. Entonces, este señor dice eso y aparte de eso se niega a testificar en el caso. Como que se hace el loco con eso. Muchos años después de que el juicio sucedió, la iglesia alemana se retracta. Porque en su momento la iglesia dijo como sí, Annalise está poseída y por eso fue que autorizaron precisamente el exorcismo. Muchos años después la iglesia dice como, upsí, no, es mentira. Annalise no estaba poseída. Y eso lo dejan así. En general, después de ese caso, porque fue muy mediático, eso fue en el 78, los casos de exorcismos y de posesiones y reportes como de estos sucesos en Alemania caen. Bueno, que algo muy importante y es que la película del Exorcista estrenó en 1973, que fue un poco antes de toda esa serie de eventos fuertes. Ya iban como en la mitad. Ya había algo mal con Annalise. Ya tenía síntomas, estaba presentando cosas y de repente aparece el exorcista. Y esta película lo que sucedió es que posteriormente mucha gente
de la nada empezó a experimentar aparentemente casos de posesión demoníaca. Ajá. Y eran como muy frecuentes las solicitudes de exorcismos y como rituales bajo cuerda, a puerta cerrada. Pero eso fue a raíz de la película, como que hizo Sí. desató una serie de acontecimientos y también por la época, también por el poco conocimiento que se tenía sobre las enfermedades de salud mental y que la salud mental realmente no era como puesta como al frente. Prioridad. Ujú. No era, exacto, no era una prioridad. Por eso ellos sí, claro, o sea, como que la posición demoníaca como que estaba de moda, básicamente. Ajá. Solo que Pero ya bueno, para 1999 sí. es que todo lo que sucedió, ellos tuvieron que hacer unas regulaciones, como poner más estricto lo que es el rito del exorcismo, que es el Porque eso fue el Papa documento. Juan Pablo II que puso, Ujú. como que fue mucho más estricto con eso, a diferencia de Benedicto XVI, que fue el que vino después, que él sí era como más fanático de los exorcismos, ¿no? Sí, yo no sé. Era como más relajado con eso. Pero Juan Pablo II sí hizo unas modificaciones Ujú. importantes, como en el manual que ellos tienen para identificar quién está poseído y saber qué hacer Sí, en sí. caso de posesión. Y gracias a este manual, y como dijimos al principio, de que por qué no vemos tantos casos de exorcismo ya como en la época actual, no son tan comunes porque tienen que presentar una cantidad De evidencia. de evidencia, videos, audio, además de todos los chequeos médicos que digan que no tienen absolutamente nada. Y si hay un trastorno, solamente un trastorno mental que tenga esa persona, se desvirtúa por completamente la necesidad de un caso De de hacer un exorcismo. Claramente. Entonces es por eso que yo siento que, y como también en los 2000, sobre todo en los 2010 y 2020, es que la salud mental ha tomado un mayor auge e importancia y prioridad, que siento que ya saben cómo identificar más fácilmente qué patología puede tener una persona, más que necesitar o requerir un exorcismo como tal. Sí, igual es que eso es muy complicado, ¿no? Las enfermedades mentales es muy fácil que tú, como que uno no entiende lo fácil que es, como que le suceda a uno algún evento y que algo en el cerebro cambie y sencillamente tú empieces a alucinar, por ejemplo. Sí, porque que- la esquizofrenia se puede detonar con una situación muy fuerte Exactamente. o con drogas que te hayan quizás... Y es muy complicado porque muchas veces los medicamentos, entonces lo que le pasó a Annalise, como que te tratan un síntoma y te dan otra cosa absolutamente loca. Es una cosa... Y detona una serie Ajá. de situaciones que no tenías antes. Sí. Y ahora las exactamente. padeces, que esa es la cuestión de la esquizofrenia, la psicosis, o sea, hay muchas enfermedades ahorita que son diagnosticadas y no salen como a decir que está poseído por el demonio. Sí. Así tan fácil. Sí. Y bueno, eso fue lo que pasó con Annalise. En el 2013, la casa en la que ella vivía se quema en un incendio. Se quemó. La casa se quemó. Pues, o sea, puede pasar, ¿no? Que las casas se incendien. Muchas personas atribuyen eso a causas sobrenaturales. Entonces mucha gente decía como que la casa se había quemado por los demonios, como que habían habitado en su momento la casa. Y bueno, eso es un pequeño fun fact. Y fíjate que algo que yo estuve leyendo, porque en este libro también se menciona que posteriormente se descubre de que Annalise también tenía condiciones como el hipotiroidismo, disfunción adrenal, daño cerebral porque sufrió de meningitis, traumatismos cráneoencefálicos, hipercalcemia e hipocalcemia. Y todo esto junto puede provocar también de que los síntomas se manifiesten similares a los de una posesión demoníaca. Entonces, claro, es mucho más allá, mucho más vasto lo que sucede. Porque también mucho de lo que hacen, y también lo hemos visto en las películas recientes, que hacen como la prueba del agua bendita como a las personas, y esas personas reaccionan de alguna forma, cuando incluso en muchos de los casos simplemente como que agua de la llave se le echan a la gente y también reaccionan. Entonces hay como una sugestión. Claro, es lo que le pasaba a ella, seguramente era una enfermedad mental, pero la enfermedad agarraba como esa crianza como tan religiosa que ella tenía, y de ahí era que pasaban todas las cosas que le pasaban a ella.
Sí, absolutamente. Sí. Sí, y son muchas cosas. O sea, siento que este caso estuvo. O sea, estaba como esa batalla, ¿no? Entre lo espiritual y lo legal. Cuando si hubieran hecho o tomado acción desde un principio, tomando en cuenta los diagnósticos principales, pero para seguir haciéndoles estudios, o si cuando se manifestó como todos estos síntomas tan graves y ellos hubieran tomado acción médica, yo creo que al día de hoy Annalise estuviera viva. Es que lo que yo siento fue eso, que ella nunca recibió realmente la ayuda que ella necesitaba, ni de su familia, ni de los médicos, porque se la pasaron por un montón de médicos y cada médico la refería a un sitio diferente y Sí. como que nadie nunca logró dar con lo que ella tenía, y la familia como que no ayudaba tampoco, sino que estaban era como buscando el lado de la posesión. Y estos curas también como que aparte de mentirle a la familia, como alimentar de ese delirio, después del juicio también buscaron como ganar dinero y fama con la historia del exorcismo de Annalise. Que posteriormente eso fue porque ellos hacían luego conferencias, que Entonces, todo eso era pago, eso no era gratis, y eso era lucrar a través del sufrimiento de una persona o de sí, una familia, que siento que ya me parece como un poco morboso seguir como alimentando eso sí, claro. con el pasar de los años, que bueno, Y ya sabemos cuál fue el desenlace, y siento que cuando son estos casos atroces, por mucho mal que hayan causado en un punto, siento que sirven para como futuras personas que puedan pasar por algo similar, tipo qué acciones deberían tomar principalmente no, yo no antes de soy un irse. exorcista. Exactamente. Hay cosas que deberías hacer primero antes de... Ajá, por favor, sí. Y pues nada, muy triste la historia de Annalise. Sí, que realmente fue como que no recibió la ayuda que necesitaba, ¿no? ¿No? Y no hubo justicia tampoco al final, por todo lo que le hicieron. Y con esto llegamos Al final al final de este episodio. de este episodio. Ojalá hayan disfrutado de la historia, les haya parecido interesante. No Sí. olviden suscribirse. Por favor, Ajá. a nuestro canal aquí en YouTube, porque yo sé que muchos nos están viendo y les están gustando estos episodios. Pero no Y están no suscritos. nos siguen, no se suscriben. ¿Qué está pasando? Pecado mortal. Y si tienen algún otra cuestión que se nos haya pasado, que ustedes sepan que sucedió durante este caso, háganos saber todos esos detalles en los comentarios. Igualmente, si tienen alguna historia quizás relacionada con este tema o de cualquier otra cosa que pueda considerarse paranormal, lo pueden también dejar en los comentarios, o nos pueden enviar un correo electrónico también si son tradicionales Si son a vieja el escuela. cuarto misterioso podcast@gmail.com. Los pueden también Seguir en redes sociales. Estamos como el Cuarto Misterioso Podcast. Pod en Instagram y TikTok. Rogner Laya en Instagram y TikTok. Y Lina-Lafont en Instagram. Y ya. Bueno, nos despedimos y será hasta la próxima edición del Cuarto Misterioso.